Mi yerno me sorprendió sin ropa, y todo ha cambiado entre nosotros. Sé que esto no es algo que una mujer de mi edad debería decir, pero desde aquel día, ya nada ha sido igual. Todo empezó por un descuido, una casualidad, un momento de vergüenza, y ahora no puedo dejar de pensar en él. Mi hija, Andrea, lleva 5 años casada con Daniel. Desde el primer día, lo vi como un buen hombre, responsable, trabajador, y sobre todo, enamorado de mi hija. Nunca me pasó por la cabeza verlo de otra manera. Él era parte de la familia, un hijo más, alguien a quien respetaba, hasta que ocurrió aquel incidente. Ese día, Andrea había salido temprano al trabajo y Daniel, por alguna razón, se quedó en casa. Yo pasé por su casa para dejarle unas cosas a mi nieto, que se había quedado con mi madre la noche anterior. Como siempre, usé la llave de emergencia que mi hija me había dado y entré sin hacer ruido. No quería despertarlo si todavía dormía. Pero cuando pasé por el pasillo rumbo a la cocina, todo cambió. Salía de la ducha, con una toalla apenas sostenida en la cintura, el cabello mojado y gotas resbalando por su piel. Me quedé congelada. Él también. Por un instante, nuestras miradas se encontraron y el tiempo pareció detenerse. «Lo siento», dijo de inmediato, sosteniendo la toalla con fuerza y dándose la vuelta apresurado. «No sabía que vendrías». Yo también balbuceé una disculpa y me giré de inmediato, sintiendo el rostro arder. No podía creer lo que acababa de pasar. Me encerré en la cocina y traté de calmarme, de hacer como si nada hubiera sucedido. Pero algo en mi interior se había alterado. Esa imagen quedó grabada en mi mente de una manera que no podía entender. Me repetí una y otra vez que era solo un accidente, que no significaba nada, pero entonces noté algo. Desde ese día, cada vez que Daniel estaba cerca, me sentía extraña. Mi piel se erizaba si pasaba junto a mí, y mi corazón latía más rápido cuando nuestras miradas se cruzaban. Lo peor era que él también había cambiado. Al principio creí que era mi imaginación, pero no. Había algo distinto en su forma de hablarme, en la manera en que me miraba cuando pensaba que nadie se daba cuenta. No era descarado, pero había una tensión en el aire, algo silencioso, algo que ninguno de los dos se atrevía a decir. La culpa me atormentaba. No podía permitir que esos pensamientos cruzaran mi mente. Daniel era el esposo de mi hija, el padre de mi nieto. Esto era algo prohibido, algo que jamás debía suceder, y sin embargo, cada vez que lo veía, cada vez que me hablaba con esa voz suave, cada vez que nuestros cuerpos se rozaban por accidente, algo dentro de mí se encendía. Pensé en evitarlo, en dejar de visitarlos tanto, pero Andrea siempre me pedía ayuda con el niño. Y él estaba ahí. Siempre ahí. Con esa presencia que ahora me resultaba imposible de ignorar. Hasta que, una tarde, todo cambió definitivamente. Me encontraba en la cocina de su casa, preparando la comida mientras mi nieto dormía. Daniel llegó del trabajo antes de lo esperado. Se apoyó en la puerta y me miró con esa intensidad que ya no podía ignorar. Sobre lo del otro día, comenzó a decir, con una voz pausada, como si midiera cada palabra. No hay nada de qué hablar, lo interrumpí rápidamente, fingiendo que todo estaba bien. Fue un accidente, no tiene importancia. ¿Seguro?, preguntó, acercándose un poco más. Porque desde entonces, las cosas han sido diferentes entre nosotros, ¿no? Me quedé sin palabras. Porque tenía razón. Ahí, en esa cocina, con la tarde cayendo y el sonido suave del viento entrando por la ventana, supe que estábamos al borde de algo peligroso. Y en ese momento, no supe si quería detenerlo. Desde aquel día en la cocina, supe que había cruzado un umbral del que no había vuelta atrás. Su mirada, su cercanía, el tono de su voz, todo me decía que sentía lo mismo que yo, aunque ninguno de los dos se atreviera a admitirlo en voz alta. Traté de seguir como si nada hubiera pasado. Me repetía a mí misma que era una tontería, que solo estaba imaginando cosas. Pero cada vez que iba a casa de Andrea, cada vez que él y yo coincidíamos a solas, la tensión se hacía más densa, más insoportable. Una tarde, mientras jugaba con mi nieto en la sala, Daniel llegó del trabajo. Se quitó el saco,
aflojó la corbata y me dedicó una sonrisa que me hizo estremecer. Me obligué a apartar la mirada, enfocándome en el niño, pero él se quedó de pie cerca de mí, como esperando algo. Andrea llegará tarde, dijo con voz casual. Tiene una reunión en la oficina. Asentí sin mirarlo. Mi corazón latía rápido. Sabía lo que eso significaba, íbamos a estar solos. Me levanté de inmediato. Entonces ya me voy, dije, tomando mi bolso. El niño ya cenó, solo falta que lo acuestes. Pero antes de que pudiera dar un paso, él me sujetó suavemente del brazo. Su toque me quemó la piel. No tienes que irte tan rápido, murmuró. ¿Por qué últimamente siempre pareces huir de mí? No me atrevía a levantar la vista. Si lo hacía, sabía que mis ojos me traicionarían. No quería que viera cuánto me afectaba. No estoy huyendo, mentí, soltándome suavemente. Simplemente no quiero causar molestias. Él soltó una risa baja, casi irónica. ¿Molestias?, susurró. No seas ridícula. Me gusta cuando estás aquí. Hubo un silencio denso. Finalmente, me atreví a mirarlo, y lo que vi en sus ojos me dejó sin aire. No era solo deseo. Era algo más. Algo que me aterraba, y me atraía al mismo tiempo. Esto está mal, susurré, más para mí que para él. Daniel avanzó un paso, acortando la distancia entre nosotros. Mis pies no se movieron. Sentí su respiración cerca, el calor de su cuerpo invadiendo el mío. Sabía que tenía que detener esto, que debía apartarme, pero mi cuerpo no obedecía. Dime que no has pensado en mí, murmuró, inclinándose apenas. Dímelo y me alejaré. No pude responder. No porque no tuviera palabras, sino porque habría sido una mentira. Mi respiración se entrecortó cuando su mano subió lentamente por mi brazo, deteniéndose justo en mi hombro. No era un toque apresurado ni impaciente, sino pausado, casi reverente. Como si estuviera esperando mi permiso. Mi mente gritaba que me alejara, que pusiera fin a esto antes de que fuera demasiado tarde. Pero mi cuerpo anhelaba quedarse. En ese momento, el sonido de la puerta del cuarto del niño abriéndose nos hizo saltar. Me aparté de inmediato, con el corazón desbocado. Daniel dio un paso atrás, despejándose la garganta justo cuando mi nieto apareció en la sala, frotándose los ojos somnolientos. «Abuelita», murmuró con voz adormilada. «¿Te vas?» Miré a Daniel una última vez antes de agacharme para tomar al niño en brazos. «Sí, mi amor». «Ya es tarde», susurré, besando su frente. Me despedí apresuradamente y salí de la casa con las piernas temblorosas. Mientras manejaba de regreso a mi casa, mis pensamientos eran un caos. Habíamos estado a punto de cruzar un límite peligroso. Y lo peor de todo, era que, en el fondo, una parte de mí quería que volviéramos a estar solos otra vez. Después de aquella noche en la que casi cruzamos la línea, supe que debía alejarme. Todo esto se estaba volviendo peligroso, inmoral, y sin embargo, no podía evitar que mi mente volviera una y otra vez a Daniel, a su mirada, a su cercanía, al calor de su piel cuando estuvo tan cerca de mí. Durante días, hice lo imposible por evitarlo. Dejé de ir a la casa de Andrea a menos que fuera estrictamente necesario. Cada vez que llamaba para pedirme que cuidara a mi nieto, inventaba una excusa. Pero sabía que no podría huir por siempre. Y él también lo sabía. Una tarde, mientras regresaba del mercado, lo vi esperando frente a mi casa. Su sola presencia me hizo detenerme en seco. Sabía que esto debía acabar, pero mi corazón latía con fuerza al verlo ahí, como si fuera inevitable. ¿Podemos hablar?, preguntó en cuanto me acerqué. Quise negarme, decirle que no era buena idea, que lo mejor era olvidar todo. Pero ya era demasiado tarde para eso. Lo dejé entrar. Se quedó de pie en mi sala, mirándome con esa intensidad que hacía que mi voluntad se desmoronara. Finalmente, suspiró y pasó una mano por su cabello, como si estuviera frustrado. «No puedo sacarte de mi cabeza», confesó. «Intento hacer lo correcto, lo juro, pero desde aquel día, todo cambió». «Lo sé», susurré sin poder evitarlo.
Pero esto está mal, Daniel. No podemos seguir así. Entonces, ¿por qué no puedo dejar de pensar en ti? Preguntó, acercándose un poco más. Mi cuerpo se tensó. Sabía que debía detenerlo, que debía decirle que se fuera, pero no lo hice. Él me miró por unos segundos, buscando una respuesta en mi rostro. Y en ese momento supe que todo estaba decidido. No importaban las razones, la culpa o el peligro. Lo que sentíamos era demasiado fuerte como para ignorarlo. Cuando finalmente cerró la distancia entre nosotros y me besó, el mundo entero pareció desaparecer. No hubo dudas. No hubo arrepentimiento. Solo el deseo contenido durante demasiado tiempo, explotando en un solo instante. Sus manos recorrieron mi piel con urgencia, con hambre, como si hubiera estado esperando ese momento desde siempre. No sé cuánto tiempo estuvimos así, pero cuando finalmente nos separamos, supe que nada volvería a ser igual. Nos miramos, jadeantes, sabiendo que habíamos cruzado un punto de no retorno. ¿Y ahora qué?, preguntó con la voz ronca. Tragué saliva, aún sintiendo sus labios sobre los míos. La realidad comenzaba a golpearme, pero el deseo seguía ardiendo en mi interior. Ahora, tenemos que ser cuidadosos, susurré. Daniel asintió lentamente, pero sus ojos brillaban con la misma intensidad que los míos. Sabíamos que esto no terminaría aquí. Habíamos abierto una puerta que no podíamos volver a cerrar. Y aunque el miedo me invadía, en el fondo, no quería detenerme.